genio extraordinario. Apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 221, tío. Al día siguiente, Feng Yu llevó al hermano Qi al hospital para visitar a su hermana. Kirilenko todavía había preparado regalos, pero cuando Feng Yu vio los regalos que preparó, se tapó la cara con la palma de la mano. Kirilenko había preparado cigarrillos y licor de la Unión Soviética. Había escuchado de otros que era tradición de China dar estos regalos. Pero Li Shiqian había dejado de fumar desde que su esposa quedó embarazada y ahora rara vez bebe. Los regalos preparados para Feng Danyin fueron una piel de zorro rojo. Escuchó que a las mujeres chinas les gustan los productos de piel, pero no sabía que no era propicio dárselos a las mujeres embarazadas. Afortunadamente, Li Shiqian y Feng Danyin aceptaron sus regalos porque saben que Kirilenko les había dado estos regalos porque no estaba seguro de los tabúes chinos. Kirilenko estaba un poco decepcionada de que Li Shiqian no pudiera beber con él esta vez, pero afortunadamente, su amistad permanece. Mucha gente en el hospital vio a Kirilenko dándole regalos a Feng Danyin. En China, los extranjeros atrajeron mucha atención y esas personas estaban tratando de averiguar sobre la familia de esa mujer embarazada. ¿Cómo es que incluso un extranjero la visitó y le trajo regalos? Su familia debe ser de algunos funcionarios. Por tanto, los extranjeros también dan regalos cuando hacen negocios. Era lo mismo que en China. Y unos días después, Feng Danyin estaba de parto en la sala de partos. Li Shiqian caminó de un lado a otro por el pasillo fuera de la sala de partos. Sus padres también estaban allí con los padres de Feng Yu. Feng Xingtai ni siquiera regañó a Feng Yu cuando lo vio faltar a la escuela para estar en el hospital. Aproximadamente una hora después, una enfermera salió para notificarles que el parto fue un éxito. Tanto la madre como el niño estaban a salvo, y era un niño. Los padres de Li se levantaron de alegría. Querían un niño. Si fuera una niña, tampoco podrían mostrar su decepción frente a sus suegros. De todos modos, su deseo se había hecho realidad. Antes de que naciera el niño, los padres de Li habían preparado algunos nombres. Feng Xingtai había querido nombrar a su nieto, pero Feng Yu lo detuvo. Para de bromear. Su cuñado ni siquiera pudo nombrar a su propio hijo, ¿y todavía quieres nombrarlo? El apellido de este niño es Li. Feng Xingtai se enojó y regañó a Feng Yu. Mira a tus compañeros de clase. Sus hijos incluso pueden decir abuelo ahora. ¿Qué pasa contigo? Feng Yu. ¿Quién fue el que dijo que debía asistir a la universidad? Si soy como ellos, te enojarás conmigo. Los padres de Li revisaron el diccionario, consultaron a adivinos y a un profesor de literatura china antes de decidirse por el nombre, Li Chixin. Significaba la unidad de conocimiento y comportamiento. Feng Yu quería decirles que sería problemático para el niño si hubiera diferentes pronunciaciones para los personajes. Pero él no tenía voz en este asunto. Ese día, el padre de Li Shiqian y Feng Xingtai se emborracharon. El nivel educativo, el trabajo y el entorno de estos dos eran muy diferentes, pero pudieron charlar alegremente. Fue porque solo hablan de su hijo, hija y nieto. La madre de Li Shiqian aprovechó la oportunidad para sugerir que Feng Danyin renunciara a su trabajo. De todos modos, no les falta dinero y no era mejor para Feng Danyin quedarse en casa para cuidar a su hijo. Feng Xingtai y su esposa también apoyaron esta idea. Todos ellos todavía tienen la vieja mentalidad de que las mujeres tenían que quedarse en casa y cuidar a los niños mientras los hombres se ponían a trabajar. Hace muchos años, la familia Feng también era así. A Feng Yu no le gusta esta forma de pensar. Le había hablado a su hermana y a su hermana sobre su trabajo como enfermera. Dijo que se sintió bien cuando vio que los pacientes se recuperaban bien. Su hermana le había dicho a su cuñado sobre esto, pero Li Shiqian todavía estaba en el hospital acompañando a Feng Danyin. Feng Yu solo pudo morder la bala y expresó los pensamientos de su hermana. Papá, mamá, creo que Sis puede volver a trabajar después de su licencia por maternidad. Su licencia por maternidad puede ser más larga y puede volver a trabajar cuando su hijo sea mayor. El cuñado había dicho que abriría un hospital para mi hermana el próximo año. Feng Xingtai miró fijamente a Feng Yu. Sintió que a su hija le resultaba demasiado agotador trabajar y que sería mejor para ella relajarse en casa y cuidar de su hijo. Los padres de Li se sentían un poco avergonzados. Si Feng Yu fuera un niño promedio, insistirían en que su nuera dejara su trabajo. Pero la riqueza de la familia Li hoy se debe todo a Feng Yu. Tampoco estaban seguros de cuándo comenzó, pero sentían que la familia Feng era más capaz que ellos. Naturalmente, no mirarían a Feng Yu como cualquier otro niño normal.
Respetan las opiniones de Feng Yu y se preguntan si Feng Yu había discutido con su hermana sobre este asunto antes. Xiao Yu, será agotador dirigir un hospital. ¿Por qué no esperar hasta que su hijo ingrese al jardín de infancia y luego hablamos de esto? Dijo la madre de Li. Pero esta vez, su tono no fue tan firme como antes. Feng Yu negó con la cabeza. ¿Esperar hasta que el niño ingrese al jardín de infancia? Luego, en ese momento, dirá que espere hasta que el niño ingrese a la escuela primaria. Después de la escuela primaria, dirás esperar hasta la universidad. Esto se arrastrará para siempre, y hasta entonces, sí será demasiado mayor para hacer algo. Tía, ¿no trabajabas cuando el hermano Lee era joven? Mire al hermano Lee, alto y en forma, y ahora también tiene mucho éxito. Podemos contratar a alguien para que se ocupe del niño y la hermana puede cuidar del niño después de que termine de trabajar. Feng Yu estaba insinuando que los padres de Li Shiqian estaban trabajando en el pasado y su abuela tenía que cuidarlo. ¿Por qué no pueden hacer lo mismo ahora? Su situación financiera entonces no se puede comparar con la actual. Con la situación actual de la familia Li, pueden permitirse fácilmente contratar a una niñera para que cuide al niño. El padre de Li Shiqian dijo después de guardar silencio por un tiempo. Esperemos hasta que el niño sea un poco mayor y pidamos la opinión de Shiqian y Danin. Cuando salieron de la casa de la familia Li, Feng Xingtai le preguntó enojado a Feng Yu. Xiao Yu, ¿por qué insistes a tu hermana para que vuelva al trabajo? ¿Montar un hospital? ¿De qué hospital estás hablando? Papá, todos tienen sus sueños. El sueño de la hermana es montar un hospital. Tenemos las condiciones ahora, ¿por qué no ayudarla a cumplir sus sueños? Además, quedarse en casa cuidando a su hijo es demasiado aburrido. La tía también llegará pronto a la edad de jubilación. ¿Por qué no pedirle que solicite la jubilación anticipada y se encargue del niño? Puedes preguntarle a mamá, ¿cuidar de los niños es una tarea agotadora? Zhang Mua asintió. Xiao Yu tiene razón. Incluso si nuestra hija está casada con un miembro de la familia Li, tampoco debe seguir lo que digan. La última vez estabas trabajando en el campo y tuve que cuidar de ambos. ¿Sabes lo cansado que es? Los padres de Feng Yu se quedaron en el apartamento de Li Shiqian mientras que Feng Yu regresó a su apartamento de al lado. Cuando abrió la puerta, vio a Wen Dongjun sentado frente al televisor viendo algunos vídeos con una lata de galletas. En el suelo había muchas migas de galletas. ¿Esta es tu cena? Pensé que habías dicho que ibas a comer en la escuela. La comida del comedor escolar es terrible. Debería haber ido a cenar a la casa del hermano Lee. ¿Qué comieron todos ahora? Preguntó Wen Dongjun mientras se llenaba la cara de galletas. Feng Yu respondió. No mucho. Solo comimos manitas de cerdo gongpo, carpa estofada, pollo y estofado de champiñones. Wen Dongjun, enojado, se mete 2 trozos de galletas en la boca. Hay tantas comidas buenas, ¿por qué no me trajiste algunas? Gritaba y de su boca salían migas de galletas. Feng Yu se encogió de hombros. Maldita sea, ¿crees que estoy comiendo en un restaurante? ¿El hijo de tu hermana es niño o niña? ¿Linda? Es un niño. Pero no es nada lindo. Feng Yu no tuvo hijos en su vida anterior, y cuando nació su sobrino, corrió al frente para cargarlo. Pensó que su sobrino sería como los bebés lindos que veía en la televisión, pero... los bebés recién nacidos se ven peor que los monos. A partir de hoy, Feng Yu se convirtió en tío. Notas del traductor. Jajaja, mono sí. Estoy de acuerdo con el autor. Capítulo 222. Preocupaciones de Zhang Ruiqian. El secretario le dijo a Zhang Ruiqian que Feng Yu estaba aquí de nuevo y Zhang Ruiqian estaba furioso. Anteriormente no aceptó los productos de prueba de Feng Yu, pero ¿por qué había agencias gubernamentales comprando ventiladores sin cuchillas? Dio instrucciones a sus hombres para que averiguaran las razones, y no supo si reír o llorar por los resultados. Sus subordinados dijeron que alguien vio las cajas de ventiladores sin aspas afuera de su oficina y pensó que era una pista para ellos ordenar a los fanáticos. Dado que Zhang Ruiqian era actualmente el favorito del alcalde y el hombre número 2 de la ciudad de Bin, y había dado una pista tan obvia, tenían que expresar su apoyo. Aunque el clima en la ciudad de Bin aún no era caluroso, pueden prepararse para el futuro. Al mismo tiempo, también pueden mostrar su apoyo a Zhang Ruiqian. De todos modos, no estaban gastando su propio dinero. Es dinero del gobierno, y ellos no sentirían el pellizco. Hubo todo tipo de razones para la adquisición de ventiladores sin aspas. Por ejemplo, el Departamento de Tecnología utilizó estudiar el principio científico detrás del ventilador sin aspas. Esto fue para el desarrollo tecnológico de Beam City.
La razón del Departamento de Agricultura fue más extrema. Afirmaron que estaban investigando sobre la polinización natural del viento y que el viento en abanico sin aspas era lo más cercano al viento natural. Entonces, incluso si fue con fines experimentales, no hubo necesidad de obtener 10 unidades. La Oficina de Ganadería y Veterinaria utilizó cachorros de animales refrescantes como excusa. Tarde o temprano, los cachorros morirán congelados. Y, una vez más, Zhang Ruiqian se enteró de que Feng Yu lo utilizó. Incluso él no aceptó los regalos de Feng Yu, sus hombres seguirán comprando cualquier producto que Feng Yu haya traído a su oficina. Si fuera un ventilador eléctrico de 30 a 50 RMB, a Zhang Ruiqian no le importaría aprobar estas solicitudes de adquisición. Pero estos ventiladores sin cuchillas se vendían a 588 RMB la unidad. Esto era solo un ventilador eléctrico, y no está hecho de oro. Le había pedido a Feng Yu que fuera a su oficina, y por teléfono, enfatizó que Feng Yu no debe ni puede traer nada con él. Ni siquiera un maní. Feng Yu silbaba tranquilamente de camino a la oficina de Zhang Ruiqian. Dado que los ventiladores Bladeles se pueden vender en Bin City, una ciudad rural cerca de las fronteras, no debería ser un problema para otras ciudades. A los chinos les gusta imitar y comparar. Si tiene algo nuevo en su casa y nuestras condiciones financieras son las mismas, entonces yo también debo conseguirlo. ¿Compras un televisor en color nuevo? Entonces debo conseguir uno también. ¿Tienes una nevera nueva? También debo conseguir uno. Mi nevera debe ser igual o mejor que la tuya. Con la ciudad de Bin como ejemplo, las agencias gubernamentales de otras ciudades de la provincia seguirán cuando se enteren de esto. Muchos funcionarios gubernamentales obtendrán ventiladores sin cuchillas para sus departamentos y su hogar. Los ventiladores sin aspas eran caros, pero solo necesitan enviar la solicitud, y el gobierno pagará por todo. Zhang Ruiqian estaba mirando a Feng Yu con furia cuando entra a la oficina. Feng Yu dijo con una expresión inocente. Alcalde Zhang, ¿por qué me está mirando? Zhang Ruiqian señala a Feng Yu y suspiró. Feng Yu, tu empresa no es pequeña, y en la ciudad de Bin e incluso en la provincia de Longjiang, tu empresa es la empresa privada más exitosa. Simplemente concéntrese en su negocio y venda sus productos. ¿Por qué anuncia sus productos en mi oficina? Feng Yu respondió con un tono angustiado. Alcalde Zhang, me está acusando. Mire, el año pasado, la ciudad había rechazado muchas solicitudes de acondicionadores de aire. Este año, muchas agencias informaron que su desempeño laboral se vio afectado durante el verano. Incluso hubo algunos funcionarios mayores que sufrieron un golpe de calor el año pasado y solicitaron que la ciudad les otorgara el presupuesto para enfriar su oficina. Tú haces los cálculos. Una unidad de aire acondicionado, incluidas las instalaciones, necesitará al menos 10.000 RMB. Las facturas de luz todos los meses tampoco serán una cantidad pequeña. Nuestra ciudad de Bin tiene tantas fábricas que utilizan mucha electricidad. Incluso el gobierno provincial está limitando el uso de electricidad, por no decir otros departamentos gubernamentales. Mi ventilador sin cuchillas es el producto estrella de Taiwan Trading. Seguro, energéticamente eficiente, saludable, silencioso, de alta tecnología, hermoso y barato. Quiero darte una muestra para que lo pruebes, pero ahora no quieres. Había recuperado a los fans anteriormente. ¿Cómo puede decir que estoy anunciando mis productos en su oficina? Zhang Ruiqian se quedó sin palabras. ¿Un ventilador de 600 RMB se considera barato? Esta vez, no podía culpar a Feng Yu. Fueron sus hombres los que no entendieron. Pero fue Feng Yu quien causó esto, ya que había traído todos los productos nuevos a su oficina anteriormente. Bien, es solo un ventilador eléctrico. Afirma que es mejor que una unidad de aire acondicionado. Escuché que había establecido una fábrica en la provincia de Guangdong para fabricar humidificadores y ventiladores sin cuchillas. Sí. De esta manera, me es más fácil distribuir mis productos en el extranjero y las provincias del sur. ¿Cuáles son las condiciones del contrato? ¿Los impuestos van al gobierno provincial de Guangdong? Esto era lo que quería averiguar Zhang Ruiqian. Se comprobó la capacidad de Taiwan Trading para ganar dinero y ir a la empresa privada más rentable de Bin City. Zhang Ruiqian estaría enojado si los impuestos fueran a la provincia de Guangdong. Alcalde Zhang, no se preocupe. Ese lado solo está haciendo la producción, y las ventas seguirán pasando por la cuenta de Taiwan Trading. La mayoría de los impuestos todavía irán al gobierno de la ciudad de Bin. Nuestra producción aumenta y las ventas también aumentarán. Los impuestos de este año serán más que los de años anteriores.
Zhang Ruiqian asintió y preguntó. Escuché que la compañía de maquinaria establecerá la segunda fábrica de motocicletas en Jinlin. Zhang Ruiqian estaba preocupado. Si Feng Yu seguía estableciendo fábricas en otras provincias, ¿trasladará todos sus activos en la ciudad de Bin a otras regiones? La ubicación geográfica de Bin City no era la ideal. Si la ciudad de Bin estuviera ubicada en el centro de China como la provincia de Jinlin, el crecimiento económico sería más rápido. En el futuro, instalaremos más fábricas. La fábrica de Jinlin es solo el comienzo. Planeamos aumentar la producción de motocicletas a 1 millón de unidades en 5 años y 2 millones en 10 años. Bin City es solo así de grande. Será imposible instalar todas las fábricas aquí. Zhang Ruiqian tenía dolor de cabeza. Debería estar feliz cuando a la compañía de maquinaria le estaba yendo bien, pero las acciones del gobierno de la ciudad se diluirán si no invierten más dinero cuando se establece una nueva fábrica. Bin City ya no era el principal accionista de Machinery Company y todavía necesitan invertir más dinero en la empresa. Las otras empresas estatales no estarán contentas. No le preocupaba que Feng Yu se hiciera cargo lentamente de toda la compañía de maquinaria y la convirtiera en una empresa totalmente privatizada. La gente lo culparía por dar la compañía de maquinaria a la familia Feng. Feng Yu, dímelo honestamente. ¿Está intentando privatizar la empresa de maquinaria? ¿Cómo puede ser? Incluso si quiero comprar la empresa, la ciudad no venderá. Feng Yu había pensado en esto antes. En el futuro, Bin City Bear fue comprada por una empresa extranjera, y esto había causado resentimiento entre los chinos. Feng Yu no necesita privatizar completamente la empresa. Solo quiere las acciones de control. No le importa dejar que la ciudad se quede con algunas de las acciones de la empresa. De todos modos, con las acciones de control, el gobierno de la ciudad no podría obstaculizar las operaciones de la compañía de maquinaria, y Feng Yu aún podría tener una buena relación con el gobierno y Zhang Ruiqian. Zhang Ruiqian recibió la respuesta de Feng Yu, y ambos discutieron algunos asuntos de la compañía de maquinaria, y Feng Yu se fue. Zhang Ruiqian estaba parado en la ventana mirando a Feng Yu que se iba. Estaba pensando en muchas cosas. ¿Puede este Feng Yu cambiar toda la ciudad? Feng Yu se estaba preparando para sus exámenes cuando Wu Zilan lo llamó. Kameda estaba aquí de nuevo. Capítulo 223, Kameda buscando trabajo. Kameda Masao estaba aquí de nuevo. Feng Yu tenía curiosidad por saber por qué Black Dragon Co. Ltd. aún no estaba en quiebra. Desde el año pasado, el gobierno japonés emitió muchas medidas para intentar salvar su economía, pero ninguna de ellas fue efectiva. Los precios de las acciones siguieron cayendo y el yen japonés siguió apreciándose. Los precios inmobiliarios se desplomaron. Aquellos que especularon con acciones y propiedades perdieron su dinero, y Feng Yu escuchó que muchos japoneses optan por el harakiri, suicidarse cortándose la barriga. Cuando Feng Yu vio a Kameda Masao, notó los cambios. No había pasado mucho tiempo desde la última vez que se conocieron y Kameda envejeció mucho. Tenía mucho pelo blanco para su edad. Kameda, mucho tiempo sin verte. ¿Qué te trae aquí hoy? Feng Yu sonrió y preguntó. Feng Yu podía adivinar las pocas posibilidades por las que Kameda Masao vino a buscarlo. Quizás Black Dragon Co. Ltd. quiera hacer negocios con Taiwan Trading debido a los ventiladores sin cuchillas. Pero este ventilador sin aspas era diferente de los humidificadores. Japón también necesitaba ventiladores eléctricos y Fu Guangzhen ya había comenzado a vender ventiladores en Japón. ¿Por qué Feng Yu autorizó a Black Dragon Co. Ltd. a fabricar los ventiladores? Señor Feng, ha pasado un tiempo. Estoy aquí para pedirle ayuda al señor Feng. Kameda Masao le dio a Feng Yu una reverencia de 90 grados. Había muchos tipos de arcos para los japoneses. Cuanto más bajo era su arco, más bajo era su estatus y mostraba respeto por la otra parte. Normalmente, los subordinados usaban arcos de 90 grados hacia sus superiores o las generaciones más jóvenes hacia sus mayores. Feng Yu y Kameda Masao no tenían ninguna relación. No había parientes ni colegas, y Kameda Masao no era mucho mayor que Feng Yu. ¿Ayuda? Kameda, ¿qué ayuda necesitas de mí? Feng Yu tenía curiosidad. Kameda Masao no parece que estuviera aquí para comprar la patente. Pero este tipo fue valiente. No te conozco bien, pero ¿te atreves a pedirme ayuda? Feng Yu sabía que muchos japoneses tenían ideas extrañas y quiere saber qué ayuda necesita Kameda de él. Señor Feng, ahora estoy sin trabajo. Quiero trabajar para ti. ¿Qué?
Feng Yu nunca esperó que Kameda viniera a él para pedirle trabajo. Eres japonés y, si pierdes tu trabajo, deberías volver a Japón. ¿Por qué estás buscando trabajo aquí en Pink City? Feng Yu quería tocar su frente para ver si tenía fiebre. ¿Por qué pensaste en venir a pedirme ayuda? Preguntó Feng Yu. Sabía que el señor Feng es alguien a quien le gustan las inversiones. Yu Taiwa Trading gestiona una amplia variedad de productos, pero todos los productos se venden bien. Incluso invierte en la compañía de maquinaria de Beam City y deja que su familia se convierta en el principal accionista de la empresa. Espere, me investiga. Feng Yu no estaba contento. Cualquiera que estuviera siendo investigado no estaría feliz. Kameda Masao entró en pánico y volvió a inclinarse. Lo siento. Solo pregunto por tu empresa. No tengo malas intenciones. Bien, corta la persecución y ve al punto principal. Feng Yu agitó la mano con impaciencia. Feng Yu quería saber qué hace que Kameda esté tan seguro de que lo contrataría. ¿Qué tiene de especial él? Feng Yu sospecha que este Kameda Masao no tramaba nada bueno. Hay una ocupación misteriosa en este mundo espía corporativo. La investigación ha demostrado que el espionaje ocurre más en 3 regiones. U. Europa Occidental y Japón. Fue porque el desarrollo tecnológico y el crecimiento económico de estos lugares fueron mejores. Una información o una copia de un documento podría generar millones de ganancias. Estados Unidos afirma que Japón les había robado sus tecnologías, Japón afirma que los países de Europa Occidental se habían llevado sus patentes y los europeos acusan a Estados Unidos de haber robado sus investigaciones. Pero no importa lo que digan, estas 3 regiones tienen la mayor cantidad de espías corporativos. Cuando estaban regañando a otros países, también estaban capacitando y contratando más espías corporativos. En la vida anterior de Feng Yu, Japón había robado muchos inventos chinos, y esos inventos valían mucho dinero. Feng Yu no podía entender por qué Kameda Masao quería trabajar para él. La única razón en la que podía pensar eran sus patentes u otra información, como su comercio con la Unión Soviética. Si Kameda Masao realmente quería trabajar para Feng Yu y pudo demostrar su capacidad, a Feng Yu no le importa contratarlo. Se siente bien contratar a un japonés para que trabaje para él. Sería mejor si fuera una secretaria japonesa sexy con tacones altos, señor. Feng, ¿todavía recuerdas la empresa para la que trabajaba? Black Dragon Co. Ltd. Sí, continúa. Feng Yu asintió. Feng Yu había trabajado con empresas estatales la mayor parte del tiempo y raras veces con empresas privadas. Por no hablar de las empresas japonesas. Solo este nombre Kameda Masao le dejó una profunda impresión. La empresa está en quiebra. Kameda Masao dijo abatido. Feng Yu arqueó las cejas y tosió un par de veces, tratando de ocultar la felicidad en su rostro. Cuando Feng Yu hizo negocios con esta compañía, eligió hacer un negocio único con ellos, y fue la decisión correcta. Eso es una lástima. Dijo Feng Yu, pero no mostró ningún signo de arrepentimiento en su rostro. No, no creo que haya sido una lástima. Mi jefe no gestionó bien la empresa en primer lugar. El producto principal de nuestra empresa eran las muñecas sexuales, y lo estábamos haciendo bien en Japón. Pero quería diversificarse y eligió las direcciones equivocadas. Esto resultó en que la compañía tuviera problemas de flujo de caja y nuestra participación en el mercado de muñecas sexuales se redujo. Incluso usó los activos de la compañía para especular con acciones, y todos los fondos de la compañía estaban estancados en el mercado de valores. Si no fuera por estos, la empresa no estaría en quiebra. Feng Yu podía decir que Kameda Masao estaba lleno de quejas contra su antiguo jefe, pero Feng Yu sintió que era divertido. ¿Qué tiene que ver contigo si esa persona no manejó bien su empresa? Si es capaz, inicie su propia empresa. Si no tiene el capital, trabaje para otras empresas. ¿Por qué te quejas aquí? Feng Yu sonrió y preguntó. ¿Y luego? Señor. Feng, es posible que no sepas que esta era la compañía de mi padre. Pero mi padre no administraba bien la empresa y otras personas compraron la empresa. Le había dado muchas sugerencias al presidente de mi empresa, y si no fuera por mí, la empresa no tendría esa escala hace 2 años. Pero el presidente confía en los demás más que en mí. Ahora la empresa está en quiebra y quiero comprarla. Las cejas de Feng Yu se crisparon. Entonces, hay una historia detrás de todo esto. Este Kameda Masao no estaba aquí para buscar trabajo. Estaba aquí para pedirme que invirtiera. Interesante. Un japonés que llega a China para buscar inversores en lugar de su propio país.
Ser propietario de una empresa japonesa también parece interesante. Feng Yu pensó por un momento y preguntó seriamente. ¿Cuánto se necesita para comprar sobre Black Dragon Co. Ltd? ¿Y cómo va a administrar la empresa? No mucho. Solo alrededor de $1 millón. No compraré todos los activos de la empresa. Solo estoy comprando la fábrica. Estoy seguro de que al utilizar los canales y redes de ventas anteriores de la empresa, puedo darle un giro a la empresa. Por supuesto, el producto principal seguirá siendo muñecas sexuales. Joder, ¿quieres que invierta en una empresa que fabrica muñecas sexuales? Notas del traductor. Nueva inversión, nuevo producto. Un suministro de por vida de muñecas sexuales para Feng Yu. Capítulo 224, Aiwako. Feng Yu guardó silencio después de que Kameda Masao terminó de hablar. Feng Yu estaba sumido en sus pensamientos. De hecho, las muñecas sexuales serían un producto rentable en el futuro. No solo en Japón, en Taiwán, China e incluso en todo el sudeste asiático y Europa. Este era un mercado enorme y también puede satisfacer las necesidades de muchos otakus. Más importante aún, el costo de una muñeca sexual era bajo y las ganancias eran altas. Tampoco se requirió mucha tecnología. Pero si Feng Yu entrara en este negocio, ¿cómo lo verían los demás? Aunque la mentalidad de la gente estaba cambiando y sentía que si eres rico, eres capaz, la gente todavía lo mirará de manera extraña si supieran que él estaba en este tipo de negocios. Si Feng Yu se dedicara a otros negocios, también ganaría dinero y no necesita enfrentar esas críticas. Señor Feng, sé que este producto no es aceptable en China ahora. Al principio, en mi país, fue lo mismo. Pero ahora, el mercado es cada vez más grande, no solo en Asia, incluso en Europa. El potencial de este producto es grande. Feng Yu agitó las manos para evitar que Kameda Masao hablara. Sabía todo esto, pero todavía se encontraba en un dilema. Feng Yu estaba pensando en su vida anterior y la aceptación de este producto por parte de la gente. Feng Yu recordó que las ventas de China eran más altas que las de Japón, e incluso las más altas del mundo. También hubo el Festival del Sexo en las principales ciudades de China. Se rumoreaba que esta industria tenía el apoyo del gobierno. Algunas personas afirmaron que estos productos habían reducido los delitos sexuales en el país. Cuéntame tus planes. Si estoy invirtiendo $1 millón, ¿cuántas ganancias me pueden dar cada año? Kameda Masao respondió con alegría. Te garanticé que recuperarás tu capital dentro de un año y, a partir del segundo año, obtendrás al menos $2 millones en ganancias. ¿Esta industria fue tan rentable? Inversión de $1 millón y puede recuperarla en un año. A partir del segundo año habrá millones de beneficios. Si fue tan fácil, ¿por qué Kameda Masao no consiguió inversores en Japón y viajó hasta China para buscarlo? ¿Por qué me buscaste? Feng Yu miró directamente a los ojos de Kameda Masao. Kameda Masao le hizo otra reverencia a Feng Yu. Señor Feng, hay algo que no te dije. Estoy endeudado en China y me confiscaron el pasaporte. No puedo salir del país. Pero la deuda es de la empresa y yo no tuve nada que ver con ella. No conozco a mucha gente en China, y usted es la única persona que no discriminó los productos anteriores de mi empresa. Esa es la razón por la que acudí a usted en busca de ayuda. Invierta en esta empresa. Si me das $1 millón, construiré un imperio de muñecas sexuales para ti. Maldita sea, tú y tu familia son los que quieren un imperio de muñecas sexuales. Feng Yu realmente quería decirle a Kameda Masao que ahora está discriminando a esta industria. Multa. Si invierto $1 millón, ¿cuántas acciones obtendré de esta empresa? Solo quiero el 10% de las acciones de la empresa y no necesito un salario. Por favor, confía en mí. Esta es una buena oportunidad. Debido a la crisis económica actual, muchas empresas japonesas se enfrentaban a la quiebra. Solo quedaban unas pocas empresas en esta industria. Pero personalmente sentí que debido a esta crisis económica, los hombres japoneses tendrán dificultades para formar sus familias y habrá muchos hombres solteros. Nuestro mercado será más grande. Este análisis parece razonable. Kameda Masao significó que la crisis económica de Japón sería una oportunidad para que las compañías de muñecas sexuales crezcan. Espera, ¿la crisis económica de Japón está provocando la quiebra de muchas empresas? Entonces, ¿qué pasa con el equipo de sus fábricas? Esta podría ser una excelente oportunidad para comprar algunas firmas japonesas en apuros y esperar ganancias en el futuro. La fuerza de la Unión Soviética era la industria pesada, y el resto era regular.
Sus industrias ligeras ahora no eran mejores que China. Pero la industria electrónica de Japón era una de las mejores del mundo. En el siglo XXI, fue el mejor del mundo. Feng Yu se pregunta si hay alguna empresa entre las que se enfrentan a problemas de quiebra o de flujo de caja que tendrá éxito en el futuro. Kameda Masao era bueno para recopilar información. ¿Por qué no dejar que él recopile información primero? Feng Yu recuerda que hubo una empresa, Aiwako, que Sony compró durante este tiempo. Si pudiera obtener la participación mayoritaria en esa empresa, podría convertirla en una marca china y también ingresar a la industria electrónica de Japón. HMMM. Esta también será una excelente oportunidad para probar las capacidades de Kameda Masao para ver si valió la pena invertir. Aparte de su país, ¿qué país de Asia tiene las ventas más altas? Aparte de mi país, Taiwán, Singapur, Malasia y Hong Kong tienen un gran potencial. Si podemos producir mejores productos que nuestros competidores, podemos expandir rápidamente nuestra participación de mercado. Hay muchas ganancias en esta industria. Está bien, si no me mentiste, invertiré en ti y te ayudaré a regresar a Japón para reconstruir la reputación de tu familia. Pero esta empresa solo tiene muñecas sexuales. ¿Existen otros productos de la misma naturaleza? ¿Otros productos? Kameda Masao estaba confundido. Feng Yu preguntó en voz baja. Me refiero a otros juguetes sexuales. Ah, por supuesto. Pero las ventas no fueron tan buenas como las de las muñecas sexuales. Esa es la razón por la que solo producimos muñecas sexuales más tarde. Feng Yu negó con la cabeza con decepción. Kameda Masao, tú, como japonés, deberías estar avergonzado. Las ganancias de las muñecas sexuales pueden ser altas, pero las ganancias de los otros juguetes sexuales tampoco fueron bajas. También puede agrupar diferentes productos y venderlos como un paquete. Por ejemplo, disfraces. Aumentará aún más las ventas y las ganancias. Feng Yu le contó a Kameda Masao sus ideas, y fue como una llamada de despertar para él. Así es. Si disfrazo las muñecas sexuales, entonces se diferenciará de los productos de la competencia y se destacará en el mercado. Muchos hombres japoneses no solo usan estas muñecas para satisfacer sus deseos, sino que las muñecas también eran sus compañeras. Si pueden cambiar la ropa de las muñecas, ¿se sentirá como tener novias diferentes? Kameda Masao se emocionó más al pensar en esto. Las ideas de Feng Yu le dieron inspiración y también crearon una futura empresa japonesa de juguetes sexuales. Señor Feng, eres increíble. Incluso sabes sobre estos. Feng Yu se frotó la nariz. ¿Fue esto un cumplido? ¿Por qué no había una pizca de felicidad en mí? Conoce a los accionistas de Aiwako. Si puede convencer a los accionistas de Aiwa de que me vendan sus acciones, invertiré en su empresa. Recuerde, no deje que otros sepan que estoy invirtiendo en su empresa. Ahora incluso mi bastón. Si Wu Zilan y el resto supieran de esta inversión, la gente de Winan Rain Logistics también lo sabría, y pronto, toda la región noreste lo sabrá. Yo las conozco. Nuestra fábrica está justo al lado de su fábrica. ¿El señor Feng quiere comprar acciones de Aiwa? Te ayudaré a cumplir tu deseo. El mayor accionista de Aiwa es Sony, y poseía más del 50% de las acciones. Sony siempre había querido vender acciones de Aiwa, pero no pudo encontrar un comprador adecuado. Bueno. Dejaré que se encargue de esto por mí. El día que compré acciones de Aiwa, será el día que invierta en su empresa. Notas del traductor. Trajo muchos recuerdos al escribir este capítulo. Mi primer Walkman fue la marca Aiwa. Si está interesado en la historia de Aiwa, puede consultar Wikipedia. Capítulo 225. La oportunidad de obtener la participación de control. Feng Yu había pensado que Kameda Masao debía mucho dinero y por eso le confiscaron el pasaporte. Pero solo debía 10,0000 RMB. ¿Qué tipo de representante de la empresa era él? Ni siquiera tiene 10,000 RMB. Feng Yu le dio 30.000 RMB para canjear su pasaporte y regresar a Japón. Necesita recopilar información para Feng Yu. Una vez que contactara a los accionistas, llamaría a Feng Yu y Feng Yu invertiría en su empresa. Por supuesto, Feng Yu no confiaba completamente en Kameda Masao. Llamó a Fu Guangzhen y le preguntó si la familia Fu tenía conexiones en Japón para ayudarlo a averiguar más sobre Aiwa y Black Dragon Co. Aiwako. Había colaborado con el hermano mayor de la familia Fu en Hong Kong el año pasado. Juntos crearon una filial en Hong Kong para expandir su mercado en China.
Fu Guangzhen hizo algunas llamadas y se enteró de la situación actual de Aiwa. Antes de su colaboración con Aiwa, habían investigado sobre la empresa. Sony compró Aiwa en 1987 y se convirtió en parte del conglomerado de Sony. Sin embargo, Aiwa se mantuvo como una marca independiente y operaba independientemente de Sony. Debido a la crisis económica, la participación de mercado de Aiwa estaba en declive y sufrió pérdidas durante años consecutivos. Incluso con la ayuda de Sony, Aiwa todavía tenía deudas de unos pocos miles de millones de yenes, y el valor de mercado de la empresa no superaba los 1.200 millones de yenes. Esto fue 2 años después de una reestructuración de la gestión y el cambio de rumbo de la empresa. Hace unos años, Aiwa valía solo 800 millones de yenes, y tenían más de 10.000 millones en deudas. Sony quería tecnologías y marca Aiwa. Junto con Aiwa, podrían competir con otras marcas como Panasonic. Sony estaba tratando de competir por el puesto de líder de la industria en Japón, y necesitaba el apoyo de marcas más pequeñas para hacerlo. Incluso si a las marcas más pequeñas no les estaba yendo bien ahora, pero al menos lo hicieron bien en el pasado, y podrían tener la oportunidad de alcanzar su punto máximo nuevamente. Sin embargo, Sony no lo estaba haciendo bien durante los últimos 2 años, y el presidente de Aiwa todavía se estaba expandiendo agresivamente en el extranjero. La expansión necesitó muchos fondos. No estaba seguro de cómo el presidente de Aiwa convenció a Sony y Sony estuvo de acuerdo con la expansión. Fu Guangzhen le dijo a Feng Yu que Aiwa podría tener algunas tecnologías, reconocimiento de marca, pero todavía estaba en números rojos. Feng Yu debe estar preparado para perder sus inversiones si invierte en esta empresa. Otros pueden no pensar muy bien en Aiwa pero no en Feng Yu. En 1993, Aiwa dio un vuelco y en 1994 se convirtió en el líder en la industria de los Wallman. Sus ventas de ese año superaron los 160.000 millones de yenes. Esto demostró que la estrategia del presidente de Aiwa ahora era un éxito. Por supuesto, esto era lo que había descubierto Fu Guangzhen. Feng Yu necesita ver lo que Kameda Masao había reunido antes de tomar la decisión de negociar con Sony sobre la venta de las acciones de Aiwa. En cuanto a Black Dragon Co., Fu Guangzhen nunca antes había oído hablar de esta empresa. Su tío tenía propiedades en Japón anteriormente y conocía a algunas personas allí. Les pidió ayuda para saber más sobre esta empresa. Descubrieron que era lo que había dicho Kameda Masao. Black Dragon Co. no estaba bien administrada y se apresuró a diversificar sus productos, lo que generó problemas de flujo de caja. La empresa se había declarado en quiebra. La fábrica fue incautada por el banco y la empresa había cerrado. El presidente de la empresa también había desaparecido. Fu Guangzhen no pudo encontrar nada sobre Kameda Masao. Podría ser que tuviera un rango demasiado bajo y nadie lo hubiera notado antes. Feng Yu pidió a Fu Guangzhen que se pusiera en contacto con los accionistas de Aiwa. Expresó interés en las acciones de Aiwa y ver si estaban dispuestos a vender las acciones que poseían. Pero el resultado fue decepcionante para Feng Yu. Los accionistas no tenían intenciones de vender sus acciones. Todos eran seguidores del presidente de Aiwa, Eitaro Nakajima, y creían que Sony ayudaría a Aiwa a saldar las deudas. Feng Yu quería preguntarles de dónde sacaron esta creencia. ¿Se olvidaron del despido masivo hace unos años? Aiwa había reducido su personal en más del 60%, de 3.000 a 1.000 empleados. Aiwa fue una vez el principal fabricante de Wallman de Japón porque había utilizado el sistema UV. Con este sistema, la calidad de la música fue mejor y Aiwa se hizo muy popular en Japón. Pero luego, debido a su agresiva expansión, sufrieron pérdidas y empezaron a vender más acciones. Ahora, Aiwa era una subsidiaria de Sony y esta gente todavía insiste en su camino. Feng Yu sabía que su persistencia eventualmente valdría la pena y, después de 2 años, Aiwa volverá a su antigua gloria. Sin embargo, en 1995 Aiwa entró en la industria de dispositivos periféricos de computadora y volvió a declinar. Kameda Masao le había contado a Feng Yu una buena noticia. El vicepresidente de Sony estará en China en otros 2 días para analizar el mercado chino. Kameda Masao también se enteró de que este vicepresidente era el que había apoyado a Sony para invertir en Aiwa. Pero ahora, Sony no obtuvo ningún retorno de esta inversión. La presión estaba sobre este vicepresidente y los accionistas estaban descontentos con su decisión. Aiwa había estado perdiendo dinero durante años consecutivos y la economía de Japón no iba bien. Incluso los precios de las acciones de Sony estaban cayendo.
Sony había intentado vender las acciones de Aiwa abiertamente, pero solo sus competidores, Panasonic, estaba interesado. Sony se negó a venderles las acciones y, en cambio, aceptaría las pérdidas. Al menos ahora, Sony y Aiwa podrían unirse y competir contra Panasonic, Toshiba, Philips y controlar el mercado de Wallman. Kameda Masao sintió que Feng Yu debería hablar con este vicepresidente de Sony. Mientras Aiwa mantenga la alianza y la competencia sana con Sony, Feng Yu podría obtener las acciones a precios de mercado. Las acciones propiedad de Sony eran aproximadamente del 61% y otros dos bancos tenían el 6% de las acciones de Aiwa. Los ojos de Feng Yu brillaron. Si compraba las acciones de Sony y los bancos, poseería el 67% de Aiwa y sería el principal accionista. Tendría el control total sobre Aiwa. Feng Yu hizo un cálculo. Actualmente, Aiwa valía alrededor de 1,2 mil millones de yenes, y si se convierte a US, sería de aproximadamente 8,4 millones de dólares. El 67% de las acciones debería costar menos de 6 millones de dólares. Solo cuesta 6 millones de dólares y puede llegar a ser dueño de una empresa que sería líder en la industria de Wallman 2 años después. Esta empresa generará más de 100 millones de dólares en beneficios. Los rendimientos de esta inversión fueron demasiado buenos. Los signos de dólar aparecieron en los ojos de Feng Yu. Debe comprar las acciones de Sony. Debe conseguir compañía. Y Fu Guangzhen y su padre estaban sentados juntos. Estaban pensando por qué Feng Yu se estaba enterando de Aiwa. Aunque la empresa que colaboró con Aiwa pertenece al tío mayor de Fu Guangzhen, los negocios de la familia Fu estaban estrechamente vinculados. Fu Guangzhen y Fu Rongjin no entienden por qué Feng Yu quería hacerse cargo de este Aiwa. ¿Podría ser que Feng Yu había recibido alguna información desde arriba? Entonces no deberían preocuparse. Ahora, Fu Rongjin estaba pensando si debería intervenir y aprovechar la oportunidad de obtener algunas ganancias. Fu Guangzhen aconsejó a su padre que hablara con su tío mayor sobre la compra de la subsidiaria Aiwa de Hong Kong. Su tío no debería oponerse a su solicitud. Y, maestro, necesito solicitar un permiso de unos días. Sé que los exámenes están cerca, pero tengo algunos asuntos urgentes que atender. Volveré antes de los exámenes. Al día siguiente, Feng Yu y Wu Ziran abordaron el avión con destino a Shanghái. Capítulo 226, vicepresidente de Sony. Una vez que llegaron al aeropuerto, alguien tenía un cartel afuera esperándolos. Este era el distribuidor de Songjiang Motorcycles para Shanghái. También fue el distribuidor de ventiladores Inaspas Win&Rain. Cuando supo que el gerente general y el gerente general adjunto de Taiwan Trading vendría a Shanghái, y había solicitado su ayuda para conseguir un intérprete de japonés, reservar una habitación de hotel, inmediatamente acepta. Incluso fue al aeropuerto a buscar personalmente a Feng Yu y Wu Ziran. Solo las motocicletas Songjiang le habían aportado muchos beneficios estos pocos meses. A medida que el clima se vuelve más cálido, las ventas de ventiladores Inaspas también mejoraron. Este distribuidor había escuchado que este líder de Taiwan Trading tenía un temperamento extraño. Si no trataba bien a Feng Yu podría negarse a firmar el contrato con él el próximo año. Los productos de Taiwan Trading tenían comerciales transmitidos por CCTV y los distribuidores podían ahorrar en costos de marketing. Los productos también eran muy conocidos y populares. Ningún distribuidor querría ser expulsado por Feng Yu. Gerente Zhao, gracias por venir a recibirme. ¿Qué está diciendo, gerente Wu? Esto es algo que debería hacer. Gerente Feng, déjeme llevar su equipaje por usted. Dijo el gerente Zhao. No hay necesidad. ¿Ha contratado al intérprete? Sí. Está esperando en el hotel. Por aquí, por favor. Te llevaré al hotel. El manager Zhao conducía un Santana. En esta era, este coche era mejor que el futuro Audi A6. En el hotel, se reunieron con el intérprete y Feng Yu rechazó la invitación a cenar del gerente Zhao. Feng Yu dijo que tenía algo que hacer esa noche y que después de que terminara su trabajo 2 días después, cenarían. El gerente Zhao se fue decepcionado. Ya había reservado un restaurante, y para no desperdiciar las reservas, llamó a sus clientes. El intérprete era un hombre de mediana edad de unos 30 años. Estudió en Japón durante 4 años y actualmente era profesor de japonés. También trabajó como intérprete. Feng Yu asintió y le dijo al intérprete que mañana hablarían con uno de los altos directivos de Sony sobre la compra de acciones de otra empresa. Feng Yu le pidió al intérprete que regresara y se familiarizara con las jergas comerciales.
Esto sería útil en las negociaciones de mañana. No debe haber ningún error. También le recordó al intérprete que debe estar en el restaurante del hotel a las 7 am. Esa noche, después de que Feng Yu instruyó a Wu Zilan sobre las cosas que debía tomar nota para las negociaciones de mañana, Feng Yu se durmió en la cama. 10 minutos después, Feng Yu se sentó. Joder, este Wu Zilan ronca tan fuerte. Maldita sea, debería haber reservado 2 habitaciones y no intentar ahorrar dinero. Zigan, ¿por qué no te bañaste antes de dormir? Mañana nos reuniremos con los clientes y olerás mal. Ve a bañarte ahora. Asegúrese de lavarse limpio. Media hora después, Wu Zilan salió del baño y quiso recordarle a Feng Yu que se bañara. Pero descubrió que Feng Yu ya se había quedado dormido. Y, por la mañana, a las 7 am, el vicepresidente de Sony, Norio Oga, se despertó y bajó a desayunar. De repente, un chino se sentó a su lado, haciéndolo fruncir el ceño. Había muchas mesas vacías alrededor y ¿por qué este hombre se sentó a su lado? Este comportamiento fue inaceptable. Presidente Norio, Joaim. ¿Eh? Norio Oga escuchó que alguien le deseaba buenos días en japonés y respondió. También le preguntó a este hombre de dónde era y en qué departamento trabajaba. Había pensado que este hombre era un empleado de Sony en China y estaba aquí para recibirlo. Todos en la empresa conocían sus hábitos. Se despertaba a las 6:30 am y desayunaba a las 7 am en punto. Después del desayuno, comenzaría a trabajar. Estaría furioso si su conductor llegara tarde. Pero la respuesta del hombre no era algo que hubiera esperado. Este hombre era un intérprete y representaba al invitado en otra mesa. Ese invitado quería discutir un trato comercial con él. Aunque no estaba contento de que lo molestaran durante su desayuno, ya que se trataba de negocios y Sony quería ingresar al mercado chino, todavía preguntó cortésmente sobre la compañía de la otra parte y cuál era el negocio. La respuesta de la otra parte lo sorprendió. ¿Este joven quiere comprar acciones de Aiwa? Feng Yu le había pedido al gerente Zhao que reservara este hotel porque Kameda Masao descubrió que Norio Oga se hospedará aquí. También se enteró de la costumbre de Norio Oga de desayunar a las 7 de la mañana. Este fue un excelente momento para hablar con Norio Oga. Kameda Masao estaba realmente dotado para recopilar información. Feng Yu incluso pensó en contratarlo como espía corporativo. Efectivamente, después de que el intérprete le explicó a Norio Oga sobre sus intenciones, miró a Feng Yu y asintió. Feng Yu se acercó a Norio Oga y el intérprete lo presentó. Señor Feng, ¿por qué estás interesado en Aiwa? Me gusta la música y la calidad musical de Aiwa Walkman es sobresaliente. Aiwa también es la marca de mi primer Walkman. Escuché que a Aiwa no le estaba yendo bien recientemente debido a la economía de Japón y estaba sufriendo pérdidas estos pocos años. Feng Yu continuó. Por lo que sé, el año pasado en septiembre, su compañía había usado $600 millones para comprar la participación de Columbia Pictures en Estados Unidos, y esta fue la mayor inversión de Sony en el extranjero. Esta inversión también inmovilizó los fondos de Sony. A principios de este año, las finanzas de su empresa estaban en rojo, y este año, será una pérdida para su empresa. Sony ya no podía cuidar de Aiwa. No quiero que una marca de renombre como Aiwa se arruine. Es por eso que tengo la intención de comprar acciones de Aiwa de Sony. El año pasado, la economía de Japón ya estaba en recesión, pero algunas grandes corporaciones todavía estaban fuertes. Por ejemplo, Mitsubishi compró el emblemático Rockefeller Center de Nueva York el año pasado y Sony compró Columbia Pictures. En ese momento, los japoneses todavía estaban orgullosos y habían pensado que la recesión económica era solo un momento y que terminará pronto. Con estas grandes empresas alrededor, Japón seguiría siendo la segunda economía más grande del mundo. Es solo cuestión de tiempo antes de que Japón supere a Estados Unidos. Las empresas japonesas podrían hacerse cargo de las empresas estadounidenses, y esto podría mostrar al mundo lo fuerte que era Japón. Los estadounidenses no pudieron hacer nada cuando las empresas japonesas compran sus empresas. Pero no saben que se trataba de una conspiración creada por Estados Unidos. Esto fue para crear una burbuja económica y esperar a que estallara. Desde que Sony compró la llamada mejor compañía cinematográfica de Estados Unidos, descubrieron que la industria cinematográfica no era lo que imaginaban. Columbia Pictures bajo Sony no obtuvo ganancias, sino que continuó teniendo pérdidas. Ahora, el objetivo de Sony era deshacerse de algunos activos defectuosos para recaudar fondos y esperar superar esta crisis económica. Creen que su futuro es brillante y se convertirán en la mejor empresa del mundo y Japón será la economía más grande del mundo.
A principios de este año, Sony había intentado vender acciones de Aiwa, pero fueron todos sus competidores los que mostraron interés. Para no dejar que los competidores se vuelvan más fuertes, Sony prefiere sufrir pérdidas que perder cuota de mercado frente a sus competidores. Pero en los últimos 2 meses, las pérdidas de Sony aumentaron. Si no fuera por esto, Sony tampoco querría expandir su mercado en China. Solo esperaban que el mercado chino pudiera salvar a Sony. Ahora alguien quiere comprar acciones de Aiwa, y esta fue una excelente oportunidad para deshacerse de este bagaje. Pero Norio necesita descubrir que si este chino vendería acciones de Aiwa a sus competidores. Señor Feng, realmente sabes mucho sobre mi empresa. Creo que podemos tener una buena conversación. Capítulo 227, incluso si tiene un precio premium, Sony solo tenía una oficina en Shanghái y no estableció una subsidiaria en China. Sony solo ingresa agresivamente al mercado chino después de 1996. En la oficina de Sony, Feng Yu se sintió un poco decepcionada. La oficina no parece la oficina de una marca de renombre mundial. The Machinery Company tenía una oficina más espaciosa que esta. Esto se debió a la diferencia de mentalidad. Estados Unidos y Europa instalarían oficinas espaciosas y cómodas, y Japón y otros países asiáticos intentarían aprovechar al máximo sus espacios. Después de todo, los precios inmobiliarios de Japón fueron los más altos del mundo durante los últimos 2 años. En el futuro, las propiedades de China serían más caras que las de Japón. Otra razón fue que Sony estaba recortando costos e incluso dejaron de contratar. Solo pudieron evitar la reducción de personal este año. Las empresas japonesas tenían una regla interesante. Era similar a las futuras empresas estatales. El primer contrato de trabajo sería de más de 10 años y el segundo contrato sería vitalicio, hasta la jubilación. Incluso si no se desempeñó bien, no se le pedirá que vaya. Este tipo de empresas también tenían la tradición de duplicar el salario de los empleados varones después de casarse. La razón era que los empleados varones tenían que cuidar de su familia y su esposa podía quedarse en casa para cuidar a los niños. Pero si utilizó a su familia como excusa para no hacer bien su trabajo, la empresa puede pedirle que se vaya. Si la economía no fuera buena, ¿qué haría la empresa? Primero, la empresa reduciría a los trabajadores a tiempo parcial y no a los que tienen un empleo de por vida. Entre los despedidos, los extranjeros, principalmente chinos, constituían la mayoría de los trabajadores. En segundo lugar, la empresa tendría una charla con los empleados para informarles sobre las dificultades de la empresa y solicitar a los empleados que renuncien por su propia cuenta. La empresa también ofrecería algunas compensaciones. En 1987, Aiwa Co. había utilizado este método para sus impuestos especiales de reducción, y redujeron a sus empleados de más de 3.000 a aproximadamente 1.000. Feng Yu se sentó en la oficina de Norio y alguien les sirvió té. Norio. Señor Feng, antes de comenzar las negociaciones, quiero preguntarte cuánto sabes acerca de Aiwa. Feng Yu le dijo brevemente a Norio lo que sabía sobre Aiwa. Por supuesto, Feng Yu no mencionó nada sobre el éxito de Aiwa en 2 años. Solo habla de la historia de Aiwa y cómo desea sacar a Aiwa de su situación actual. Norio frunció el ceño. ¿Liderar Aiwa? ¿Este chino quiere ser presidente de Aiwa? Pero según el acuerdo entre Sony y Aiwa, a pesar de que Sony era el principal accionista de más del 50% de las acciones, Sony no podía interferir con las operaciones de Aiwa y el presidente de Aiwa sería Itaro Nakajima. Feng Yu frunció el ceño a propósito cuando escuchó a Norio. ¿Es este el caso? ¿No es el accionista mayoritario de Sony Aiwa? No. Solo tenemos un poco más del 61% de las acciones de Aiwa y no tenemos la participación de control. Pero tenga la seguridad de que Itaro Nakajima es una persona capaz y no debe preocuparse por perder dinero después de comprar las acciones. ¿En serio? Pero escuché que bajo su liderazgo, Aiwa había estado perdiendo dinero durante años consecutivos y actualmente tiene deudas de más de 1.000 millones de yenes. Feng Yu replicó. Norio estaba avergonzado. No esperaba que Feng Yu supiera sobre esto. Así es. A pesar de que Aiwa estaba mejor ahora, todavía estaba endeudado. Sería difícil para alguien creer que una empresa con pasivos varias veces superior a su valor se recupere. Si no fuera por la cuota de mercado, Sony habría retirado sus inversiones de Aiwa. Pero Eitaro Nakajima había amenazado a Sony con que si Sony no inyecta fondos en Aiwa, se acercará a Panasonic y otras empresas. Aiwa tampoco trabajaría con Sony para controlar el mercado. Señor
Fen, dos bancos poseen alrededor del 6% de las acciones de Aiwa. Con nuestras acciones, eso sería del 67% y usted tendrá la participación de control. Entonces puedes hacer lo que quieras con la empresa. Feng Yu continuó con una expresión de satisfacción. Entonces, ¿el señor Norio acepta venderme las acciones de Aiwa? Norio Oga respondió con una expresión difícil. Antes de que hablemos de esto, deseo discutir otro asunto con el señor Feng. ¿Qué empresa crees que produce el mejor Wallman del mundo? ¿China tiene algún buen Wallman? Maldición. ¡Qué descarado! ¿Me estás pidiendo que te alabe? En la vida pasada de Feng Yu, escuchó que muchas empresas creían firmemente que sus marcas eran las mejores, incluso cuando vendían sus marcas. Si la otra parte no elogia sus marcas, la empresa no venderá. Por ejemplo, las ventas de Volvo a Geely. Feng Yu no esperaba que los japoneses también actuaran de esta manera. Actualmente, todo el mundo sabía que la calidad musical de Aiwa era mejor que la de Sony. Feng Yu dijo. Sony es el número uno y Aiwa solo puede considerarse uno de los tres primeros. En cuanto a China, no hay fabricantes de Wallman de calidad. Debido a la defensa de China contra los espías, la grabadora producida solo puede considerarse un reproductor de música y no había botón de grabación. Ahora, esta regulación se relajó, pero los pequeños reproductores de música portátiles aún no pueden tener una función de grabación. Solo la Oficina de Seguridad Interna de China podía utilizar bolígrafos registradores. Señor Feng, no tengo intenciones de menospreciar a China. Pero actualmente, Sony y Aiwa son las mejores marcas de Wallman del mundo. Sony y Aiwa tienen un acuerdo para trabajar juntos como competidores amigables y mantener a otras compañías como Panasonic y otras marcas fuera del mercado de Wallman. Espero que continúe con este acuerdo después de que le vendamos las acciones de Aiwa. ¿Continuar la alianza? Eso era lo que esperaba Feng Yu. Si Sony decidiera inyectar más recursos para capturar la cuota de mercado, podrían sufrir pérdidas, pero Aiwa estaría acabado. La fuerza actual de Feng Yu no era suficiente para competir con una multinacional como Sony. Al trabajar con Sony, podría competir con Panasonic, Toshiba y otras marcas. El mercado de Wallman actualmente se divide en tres partes. Sony era líder y controlaba alrededor del 40% del mercado. Aiwa ocupó el segundo lugar y posee aproximadamente el 30% de la participación de mercado. El resto se repartió entre el resto de empresas. Multa. Estoy de acuerdo con esta alianza de marcas. ¿El señor Norio aún tiene otras preguntas? ¿Podemos empezar a hablar del precio de las acciones? Feng Yu fingió considerar esta condición y estuvo de acuerdo. Sería un idiota si no aceptara. Dentro de 2 años, Sony se arrepentiría. El mercado de Wallman ya no se dividiría en tres partes, y solo Aiwa ocuparía más del 50% del mercado. 20 millones de dólares. Puedo persuadir a los accionistas para que le vendan las acciones de Aiwa que son propiedad de Sony. 20 millones de dólares. Mierda. ¿Crees que no sé sobre el valor de mercado de Aiwa? Feng Yu podía aceptar precios superiores, pero no aceptaría una cantidad que fuera más de 3 veces el valor. Señor Norio, la deuda de Aiwa no es pequeña. Si puede cancelar la deuda de Aiwa ahora, puedo aceptar 20 millones de dólares. El valor de mercado de Aiwa no es ni siquiera de 1.200 millones de yenes y ¿cómo obtuviste 20 millones de dólares? Si incluye la deuda de Aiwa, entonces 5 millones de dólares es mi oferta más alta. Según las proporciones de las acciones, Sony sería responsable de más de 15 millones de dólares en deudas, y las acciones valían alrededor de 6 millones de dólares. La oferta de Feng Yu también fue demasiado baja. Norio Oga se rió avergonzado. Señor Feng, no pagaremos las deudas. Las finanzas de nuestra empresa se encuentran actualmente bajo mucho estrés. Pero 5 millones de dólares por las acciones de Aiwa. No podemos aceptar nada por debajo del valor de mercado. ¿Qué tal 10 millones de dólares? Puedo convencer a los accionistas y firmar el contrato de venta con ustedes lo antes posible. Señor Norio, ¿estás seguro de que puedes convencer a los accionistas? No debería haber problemas. Norio Oga estaba pensando, Feng Yu no sabe cuánto quieren esos accionistas vender las acciones de Aiwa. Cuando sugirió comprar más de Aiwa completo e inyectar fondos en la empresa por segunda vez, los accionistas lo regañaron. Entonces aumentaré un poco mi oferta. 6 millones de dólares. Una parte deseaba comprar mal y la otra parte quería vender desde hace siglos. Las negociaciones transcurrieron sin problemas y en menos de 1 hora se acordó el precio final.
7,2 millones de dólares. El precio era aproximadamente un 20% más que el valor de mercado, pero en comparación con las ganancias de Aiwa en 2 años, era una pequeña cantidad. Capítulo 228, Buenas noticias. Fenyu y Norio-Oga no firmaron el contrato después de su discusión, ya que Norio-Oga aún necesita informar este asunto a la Junta. Una vez que la Junta Directiva estuvo de acuerdo, firmaría el contrato con Fenyu. Norio-Oga le prometió a Fenyu que no sería difícil obtener la aprobación. Fenyu también sintió que no debería ser un problema. Aiwa había reducido su deuda estos 2 años, pero la cantidad que poseía seguía siendo mucho en comparación con su valor de mercado. Aiwa incluso quería construir nuevas fábricas y la deuda aumentará aún más. La gestión de Itaro Nakajima había hecho infelices a muchos accionistas de Sony. Ya está endeudado y aún desea expandirse. Sony tampoco lo estaba haciendo bien en los últimos 2 años, y no tenían motivos para rechazar la oferta de Fenyu. Norio-Oga le prometió a Fenyu que volvería a Fenyu dentro de una semana y que iría a China para firmar el contrato. Fenyu regresó feliz a la ciudad de Bin para prepararse para sus exámenes finales. Después de ingresar a la corriente de artes, necesita memorizar más cosas, pero esto era en lo que Fenyu era bueno. Con el conocimiento de su vida anterior, los resultados de Fenyu fueron mucho mejores que los de su primer año. El profesor de formulario estaba parado frente a la clase animando a los estudiantes. Les estaba diciendo a los estudiantes que no se pusieran nerviosos por los exámenes cuando sonó el buscapersonas de Fenyu. Antes de que el maestro le pidiera a Fenyu que se quedara fuera de la clase, Fenyu salió del aula. El resto de los estudiantes sabían que Fenyu no se quedaría fuera de la clase obedientemente. Una vez que Fenyu estuviera fuera de la clase, desaparecería. El periódico, lee el periódico ahora. Li Shiqian estaba gritando emocionado por teléfono. Señor San, ¿tienes el periódico de hoy? Yo solo leí los periódicos de la semana pasada. Si quieres leer los periódicos de hoy, puedes salir de la escuela y hay un kiosco de periódicos a la izquierda después del primer cruce. Los periódicos de la escuela eran solo para los líderes de la escuela. Una vez que los líderes terminan de leer, se pasa a los maestros y luego al señor San. Fenyu salió corriendo de la escuela hacia el kiosco de periódicos. Lo encontré. El Estado había decidido establecer una bolsa de valores a fines de agosto y principios de septiembre. Las 18 empresas que serán el primer grupo de empresas nominadas a cotizar son Vacuum Electronic, y jajaja, la bolsa de valores se creó antes que antes. 18 empresas iban a cotizar en bolsa. Fenyu recordó que solo 13 empresas figuraban en su vida anterior. Entre estas 13 empresas, 8 eran de Shanghai y 5 de Penn City. Estas 13 empresas fueron posteriormente conocidas como acciones de Shanghai 8 y Penn 5 por los inversores. Fue porque estas 13 acciones eran como poseídas y los precios seguían subiendo. Cuando Fenyu estaba adquiriendo las acciones, su principal prioridad eran las acciones de estas 13 empresas. Pero también compró otras acciones ya que esas empresas también cotizarían. El próximo año será el primer mercado alcista de China. Fenyu sintió que estas 13 acciones aumentarían al menos 8 veces y que Vacuum Electronics aumentaría más de 20 veces. Debido a las otras acciones, Fenyu le dijo a Li Shiqian y al resto que las ganancias oscilarán entre 3 y 5 veces. Pero ahora, si aumenta el número de empresas que cotizan en bolsa, entonces podría estar ganando aún más. El Estado había elegido más empresas para cotizar tal vez debido a sus estudios que la bolsa de valores podría estimular el desarrollo del país. Si fueran solo 13 empresas, habría muy pocas acciones. Al menos, Fenyu podía decir que los economistas ahora estaban más dispuestos a correr el riesgo que su vida anterior. Pero podría haber otro resultado posible. Ahora, se cotizan más empresas y los inversores tienen más opciones. Puede haber posibilidades de que algunas acciones no suban tan rápido. Pero Fenyu había investigado sobre las políticas actuales de China y no había mucha diferencia con su vida anterior. Las políticas estaban alentando a la gente a invertir en instrumentos financieros, a aumentar el gasto para promover el crecimiento económico. Entonces, el mercado de valores ahora sería tan próspero como su vida anterior. Los precios de las acciones subirán. Fenyu ahora tiene más de 200 millones en acciones, y no era suficiente para él ser un gran jugador. En este día del próximo año, las acciones de Fenyu le reportarían ganancias de más de 3 veces sus inversiones. No era fácil ser un gran jugador ahora.
Las transacciones se realizaban en persona y, si el monto de la transacción era demasiado significativo, sería fácil atraer atención no deseada. ¿Qué pasaría si algunos funcionarios del gobierno se dieran cuenta de Feng Yu? La estrategia de Feng Yu fue esperar. La bolsa de valores acababa de comenzar, y solo hay unos pocos millones de RMB en transacciones diarias. En la vida anterior de Feng Yu, el auge del mercado de valores ocurrió solo después de que el Grande pronunció un discurso durante su visita al sur. Fue en 1992, alrededor de mayo. El mercado de valores se disparó más del 100% durante unos días consecutivos. Durante ese tiempo, aún no existían políticas de límite de precios para reducir la volatilidad y estabilizar el mercado. Dado que se adelantó la bolsa de valores, ¿se adelantaría también la visita del Gran Uno al sur? ¿El mercado alcista comenzará antes? Feng Yu sintió que era muy posible. Además, Feng Yu también podría usar una pequeña cantidad de sus acciones para negociar. Las ganancias de hacer trading tampoco serán bajas si no fue ilegal. El único problema era que era problemático. No había comercio en línea en esta era, y Feng Yu solo podía comerciar sin receta. Las operaciones aún se pueden realizar en los bancos en los mostradores, pero los precios de las acciones no serán los mismos que en la bolsa de valores. Todavía no había internet ahora, y si compra las acciones por la mañana, es posible que tenga que esperar hasta la tarde para descubrir que los precios de las acciones subieron. La eficiencia fue terrible. Y Feng Yu estaba sentado en la sala de reuniones de Taiwan Trading, para compartir las buenas noticias con todos. Después de que se estableció la bolsa de valores, los precios de las acciones seguramente se dispararán después del aumento inicial y el próximo año, el valor de sus acciones al menos se duplicará. Todo el mundo estaba emocionado. Cuando Feng Yu les dijo que en 1 o 2 años, sus acciones se dispararían 2 o 3 veces antes, todavía estaban un poco preocupados y preocupados. Pero ahora, los precios de las acciones estaban aumentando. Hoy, después del anuncio, Li Shiqian y algunos miembros del personal fueron a los bancos para preguntar. Los precios de las acciones aumentaron ligeramente. Aunque el repentino aumento no apareció, ya habían obtenido algunos beneficios. Ahora todos creían lo que decía Feng Yu. Después de la reunión, todos seguían emocionados, especialmente Li Shiqian. Ahora sintió que Feng Yu tenía razón al pedirle que tomara préstamos para comprar acciones. El interés de los préstamos no se puede comparar con el aumento de los precios de las acciones. Ahora estaba esperando ansiosamente la finalización de la bolsa de valores. Cuanto antes comience a operar el intercambio, antes vería su dinero. Feng Yu se sostenía la barbilla pensando en el mercado de valores. En enero del próximo año, el mercado de valores se desaceleraría y Feng Yu planeaba vendió sus acciones para negociar futuros. Después de eso, reinvertiría todo su dinero en la bolsa de valores. En ese momento, sus activos serían suficientes para que él hiciera muchas cosas. Notas del autor. Cuando se introdujeron las compañías de valores, las acciones todavía estaban en papel y la gente todavía iba a los bancos para negociar. Las políticas de límite de precios comenzaron en 1996 para evitar que alguien manipulara los precios de las acciones. Capítulo 229, Acciones de Aiwa. Norio Oga regresó a China, y voló directamente a la ciudad de Bing. La junta directiva de Sony acordó vender todas las acciones de Aiwa por $7,2 millones a Feng Yu. Estaban complacidos con la negociación de Norio Oga con Feng Yu. Pudieron mantener la alianza para evitar que los competidores obtuvieran más participación de mercado y también descargar una carga. Además, el comprador era un chino y había mostrado un gran interés por esta marca japonesa. Esto los hizo sentirse orgullosos y pensaron que los chinos no eran buenos para hacer negocios. Eitaro Nakajima, presidente de Aiwako. También había venido a la ciudad de Bin con Norio Oga. Eitaro Nakajima se sintió decepcionado y enojado cuando se enteró de que Sony estaría vendiendo sus acciones. Sintió que los accionistas de Sony no tenían previsión y no podían ver sus esfuerzos e innovaciones. Pero no importa cómo proteste, no puede cambiar su decisión. Este viaje a la ciudad de Bin era para reunirse con el nuevo accionista principal de Aiwa, y esperaba poder seguir siendo el presidente de Aiwa. Tampoco quiere que este nuevo accionista afecte la estrategia de la empresa. Esta estrategia fue la oportunidad de Aiwa para cambiar. Y, señor Norio, bienvenido de nuevo a China. ¿Has traído el contrato? Está el borrador del contrato en 3 idiomas, inglés, chino y japonés, según mi solicitud. Por supuesto. Puede dejar que los demás comprueben el contrato primero.
Permítanme presentarles al señor Eitaro Nakajima, presidente de Aiwako. Él está aquí hoy para visitarlos. Eitaro Nakajima era un hombre de mediana edad de unos 40 años. Parece lleno de energía, pero el único defecto era su calva en la parte superior de la cabeza. La calva lo hacía parecer alguien que aparecería en las películas de Sola Aoi. Señor Fen, ¿cómo estás? Soy Eitaro Nakajima. Espero que podamos trabajar juntos para sacar a Aiwa de su situación actual. Eitaro Nakajima había dicho Aiwa en lugar de Aiwa. Era la pronunciación china de Aiwa. Al principio, Fen Yu todavía no estaba contento de que Eitaro Nakajima no se inclinara ante él cuando se conocieron, pero ahora, Fen Yu estaba sonriendo. Aiwa cambiará su nombre en el futuro. Aiwa suena mejor. El logo de la empresa también tuvo que ser reemplazado. Aiwa se cambiará a Versalitas, y Fen Yu quiere usar los caracteres chinos de Aiwa en el logo. Aunque este Eitaro Nakajima era un poco arrogante, era capaz. A Fen Yu le gustan las personas capaces. Su marca Wallman favorita de su vida anterior le pertenece ahora. Esto se siente bien. Señor Eitaro, le dijo el señor Norio que no interferiré con la operación de Aiwa. Puede continuar con sus planes, pero tengo una solicitud. Antes de que la empresa comience la producción en masa de cualquier producto nuevo, debe enviarme una muestra. Una vez que esté de acuerdo, puede comenzar la producción. ¿Solo esta solicitud? Eitaro Nakajima estaba encantado. Esto significaba que Fen Yu lo dejaría permanecer como presidente de Aiwa. La empresa también se apegaría a sus planes de desarrollo. Si sus planes tienen éxito, puede demostrar a los directores de Sonmi que cometieron un gran error al vender las acciones de Aiwa. En cuanto a que Fen Yu quería una muestra, sintió que era porque este joven quería el último producto. Confiaba en los nuevos productos desarrollados por la empresa. Todos los que estaban en Wallman dijeron que su Wallman era el mejor. Señor Fen, no habrá problemas con su solicitud. A finales de este año, Aiwa lanzará nuevos productos y yo había traído 2 muestras como regalo para ustedes. Fen Yu miró al Wallman. Estos fueron los modelos icónicos de la serie J de Aiwa. Viene junto con los populares auriculares de 8. ¿Este era el producto que cambiaría el destino de Aiwa? Comenzó una melodía familiar y Fen Yu pensó que era Walking Down the Road of Life de Teresa Ten, pero resultó ser una canción japonesa. Fen Yu supuso que esta era una de las canciones originales que Teresa Ten cantó en la versión china. La calidad de la música fue realmente excepcional. Señor Eitaro, Aiwa había creado una empresa subsidiaria en Hong Kong. ¿Vas a entrar al mercado chino con esta empresa? Así es. Pero esta empresa de Hong Kong no solo apunta al mercado chino. También se dirige a todo el sudeste asiático. En el futuro, también tenemos la intención de establecer una sucursal en Malasia. Esto debería suceder a finales de este año o principios del próximo. Mis hombres ya están en Malasia buscando la ubicación de la fábrica. Fen Yu estaba tocando su barbilla. Decidió que obtendría los derechos de distribución de China para sí mismo después de haber firmado el contrato. Ya sea que se trate de la familia Fu japonesa o de Hong Kong, nadie podría compararse con Fen Yu en el mercado chino. Como había comprado las acciones de Aiwa, entonces Fen Yu debe cambiar la empresa rápidamente y hacer de Aiwa una marca china. Los 3 charlaron un rato y el abogado de Fen Yu, que estaba revisando el contrato, se acercó y susurró en los oídos de Fen Yu. Fen Yu notó que Norio Oga entendía inglés la última vez que se conocieron. Entonces, Fen Yu solicitó que el contrato estuviera en 3 idiomas. De esta manera, sería difícil para los japoneses cambiar algunos de los contenidos del contrato. Independientemente del idioma, el contrato estaría sujeto a la ley. Debido a este contrato, Fen Yu contrató a varios abogados para verificar el contrato. Informarían a Fen Yu de inmediato si encuentran alguna parte del contrato sospechosa. Fen Yu les había prometido recompensas que iban de 1000 a 10.000 RMB por encontrar lagunas en el contrato. Con recompensas tan atractivas, los abogados revisan el contrato con seriedad, esperando obtener esa recompensa. No hubo problemas con el contrato de la versión china, pero las versiones en japonés e inglés tuvieron algunos problemas. Los términos restringían algunos de los intereses de Fen Yu. Fen Yu inmediatamente señaló estos problemas a Norio Oga y Eitaro Nakajima. Solo firmaría el contrato después de que se resolvieran estos problemas. Eitaro Nakajima y Norio Oga intercambiaron miradas y pidieron a sus hombres que modificaran el contrato. Eitaro Nakajima era accionista de Aiwa y uno de los fundadores de Aiwa, pero cuando Sony compró Aiwa, le ofrecieron un puesto en Sony.
Esta vez, Sonny vendió las acciones de Aiwa e incluso eliminaron la posición de Itaro Nakajima en Sonny. Como compensación, Sonny intentó fortalecer su autoridad en Aiwa. Pensaron que Feng Yu sería fácil de engañar. Después de todo, la última vez que se encontraron, notaron que Feng Yu no estaba interesado en manejar a Aiwa. Pero ahora, parece que Feng Yu fue muy inteligente y cuidadoso. Al menos, en cuanto a contratos. Los contratos se modificaron, los abogados lo examinaron y consideraron que no había más problemas. Feng Yu firmó las 3 versiones de los contratos e incluso le puso su huella digital. Norio Oga firmó el contrato en nombre de Sonny. El sello de la empresa también estaba estampado en el contrato. Después de que el dinero se transfiera a la cuenta de Sonny, el contrato entrará en vigor. Feng Yu había utilizado la cuenta bancaria de Hong Kong que le dio Fu Guangzhen para transferir $7,2 millones a la cuenta de Sonny. El dinero fue producto de las ventas de los humidificadores de la familia Fu. Si la familia Fu hubiera transferido el producto de las ventas a la cuenta de Taiwan Trading en China, el USB se cambiaría automáticamente a RMB. Ahora, Feng Yu era oficialmente accionista de Aiwaco. Y este fue el comienzo de su incursión en la industria electrónica japonesa. Capítulo 230, la familia Fu actuó rápido. No fueron ni siquiera 2 días, y Kameda Masao le informó a Feng Yu algo malas noticias. Los otros accionistas de Aiwa se negaron a vender sus acciones e incluso los 2 bancos que habían acordado vender las acciones cambiaron de opinión. Se dijo que había un nuevo comprador involucrado y que este nuevo comprador estaba relacionado con Aiwa. Cuando Feng Yu descubrió quién era el comprador, se enojó. El comprador fue la familia Fu de Hong Kong. La última vez que Feng Yu habló con Fu Guangzhen todavía aconseja a Feng Yu que no compre las acciones de Aiwa ya que Aiwa estaba muy endeudada. Pero la familia Fu compró las acciones de Aiwa después de eso. ¿No tenían miedo de las deudas que tenía Aiwa? Feng Yu llamó inmediatamente a Fu Guangzhen. ¿Quiere saber qué estaba pensando la familia Fu? Hermano Fu, cuando le pregunté acerca de la compañía japonesa Aiwaco. Hace unos días, me dijo que esta compañía estaba sufriendo pérdidas e incluso Sonny estaba decepcionada con esta compañía. ¿Estoy en lo cierto? Fu Guangzhen estaba pensando en su corazón, Feng Yu se había enterado de esto. ¿Cómo se enteró de la suya tan rápido? ¿Tiene formas de obtener información en Japón? Fu Guangzhen se rió. Gerente Feng, dije eso. Pero debes saber que la compañía subsidiaria de Aiwa en Hong Kong es una sociedad con mi tío mayor. Entonces, ¿tu tío mayor adquirió las acciones de Aiwa? Es mi padre. Fu Guangzhen respondió avergonzado. Maldición. Sabía que este asunto tenía algo que ver con Fu Guangzhen. Mierda. Si fue tu tío quien compró las acciones de Aiwa, no sospecharía nada. Es tu padre quien compró las acciones de Aiwa, ¿y quieres decirme que esto no tiene nada de malo? Hermano Fu, habíamos trabajado juntos durante bastante tiempo. Nuestra cooperación se ha desarrollado sin problemas. ¿No crees que deberías darme una explicación sobre este asunto? Feng Yu dijo con tristeza. Una vez que Feng Yu compró las acciones de esos 2 bancos, él sería el accionista mayoritario y la autoridad de un accionista mayoritario era diferente a la de un accionista ordinario. Fu Guangzhen se disculpó con Feng Yu y dio sus explicaciones. Aiwaco. Estaba trabajando con el tío mayor de Fu Guangzhen, Fu Ronqi, y juntos establecieron la subsidiaria Aiwa de Hong Kong. El objetivo principal era hacer uso de los canales de distribución de la familia Fu para comercializar el Walkman de Aiwa en el sudeste asiático y abrir el mercado chino. Pero Fu Ronqi había puesto la mayor parte de su enfoque en el mercado financiero y realmente no le importaba a Aiwaco. También recibe noticias de que Sonny quería vender las acciones de Aiwa y sentía que el mercado de Walkman no funcionaría bien. Pero recientemente, el padre de Fu Guangzhen, Fu Rongjin sintió que el mercado chino tiene potencial o sintió que Feng Yu tenía una buena previsión. Cuando se enteró de que Feng Yu estaba comprando las acciones de Aiwa de Sonny, habló con Fu Ronqi sobre la compra de la subsidiaria Aiwa de Hong Kong. Para que Fu Ronqi creara que Fu Rongjin estaba realmente interesado en la subsidiaria de Aiwa, compraron algunas de las acciones de Aiwa. Era solo el 6% y costaba solo unos cientos de miles de dólares. Incluso si fuera una pérdida, también podrían permitírselo. Lo más importante fue trabajar con Feng Yu y construir mejores relaciones y esta explicación y es una mierda. ¿Quién diablos lo creería? ¿Mejor relación? ¿Trabaja conmigo? No se dio cuenta de que había notado que nunca había tenido pérdidas en mis inversiones y quería apostar por mí.
Si gana, ganará algo de dinero; si pierde, solo perderá unos cientos de miles de dólares. Para alguien como Fu Rongjin, con activos netos de más de 1.000 millones de HKD, no era nada. Lo que más dejó a Feng Yu sin palabras fue que estaban insinuando. Fu Guangzhen, mi padre y yo creíamos en ti y esto fue para mostrar mi apoyo. Maldita sea, ¿quién diablos quiere tu apoyo? Si me vendes las acciones de Aiwa, entonces sería el mejor apoyo. Hermano Fu, solo traté a Aiwa como una apuesta. Nunca antes había estado en Japón y solo había oído hablar de esta empresa. Solo sentí que se sentiría bien asumir el control de una empresa japonesa y si pierdo mis inversiones, que así sea. Feng Yu estaba mintiendo entre dientes, y esperaba que la familia Fu vendiera las acciones que poseen. Incluso si fuera un premio, Feng Yu también lo compraría. Quiere la participación controladora de Aiwa. Aparte de las tecnologías Wallman, Aiwa era bueno en otras tecnologías electrónicas. Las tecnologías de Aiwa estaban liderando a China por mucho. Si Aiwa no fuera tan bueno, no se aventurarían en las computadoras en el futuro. Sin embargo, eso fue un fracaso. Con el conocimiento futuro de Feng Yu, ¿cómo podría Aiwa volver a fallar en esta vida? Feng Yu conocía la dirección general del mercado mejor que nadie. Hermano Feng, son solo unos cientos de miles de dólares y podemos pagarlo. Mira, los dos habíamos invertido sin saberlo en la misma empresa. Este es el destino. Destino tu cabeza. Feng Yu estaba maldiciendo en su corazón. ¿No lo dejó muy claro? Hermano Fu, debería saber que yo compré las acciones de Aiwa de Sondi y si puedo comprar las acciones de su padre, tendré el control total de la compañía. ¿Tú entiendes? Feng Yu se lo dejó muy claro a Fu Guangzhen. En los negocios, todo se puede negociar. Es solo cuestión de ofrecer un precio que satisfaga a la otra parte. Gastaste unos cientos de miles de dólares por las acciones de Aiwa, luego te ofreceré $1 millón. Ganará el 40% en unos pocos días. ¿Aún no estás satisfecho? Fu Guangzhen dudó por un momento y respondió. Hermano Feng, estas acciones las compró mi padre y tiene la intención de dárselas a mi hermano mayor. Si pido esas acciones, parecerá que estoy compitiendo con mi hermano por la herencia familiar. Pero no necesitas preocuparte. Te prometo que mi familia apoyará todas tus decisiones en Aiwa. Feng Yu se sentía impotente. Parece que la familia Fu no vendería las acciones. La única solución ahora era comprar las acciones de los demás accionistas. Feng Yu debe adquirir las acciones antes de fin de año, incluso si tuviera que pagar el doble de la tasa de mercado. Como Fu Guangzhen había dejado las cosas tan claras, Feng Yu tampoco pudo hacer nada. Feng Yu tampoco quiere pelear con él por esta pequeña cantidad de acciones. Además, los canales de distribución de la familia Fu eran fundamentales. Como tal, Feng Yu decidió dejar el asunto en paz. Pero Feng Yu nunca esperó que después de hablar con Fu Guangzhen, Fu Rongjin decidiera continuar adquiriendo las acciones de Aiwa. Fue fácil descubrir que Feng Yu había usado un 20% más que la tasa de mercado para las acciones de Aiwa de Sondi y también descubrieron que alguien estaba contactando a los accionistas de Aiwa para comprar sus acciones. Descubrieron que esta persona era Kameda Masao y recordaron que Feng Yu les había preguntado sobre esta persona. Después de un análisis, concluyeron que este Kamada Masao podría estar trabajando para Feng Yu, pero Feng Yu no confiaba en él por completo. Esa fue la razón por la que Fu Rongjin decidió continuar adquiriendo acciones de Aiwa incluso a un precio superior. Feng Yu no pudo comprar las acciones, pero eso no significa que la familia Fu no pueda obtenerlas. Incluso con mucho dinero, no significa que podrá adquirir esas acciones. La familia Fu comienza a hacer que la gente difunda rumores sobre Aiwa en Japón. Sony se había rendido con Aiwa, y esto dice mucho sobre Aiwa. Ahora el principal accionista es chino y quiere trasladar Aiwa a China. Los accionistas de Aiwa entraron en pánico porque su impresión de China era un lugar atrasado y pobre. ¿Qué futuro puede tener esta empresa si se trasladara a una zona así? Fu Rongjin se puso en contacto con esos accionistas nuevamente, y esos accionistas acordaron vender sus acciones de Aiwa. Con un 12% más que el precio de mercado, Fu Rongjin adquiere las acciones restantes, excepto las acciones propiedad de Itaro Nakajima. La cantidad de acciones de Aiwa en manos de Fu Rongjin alcanza el 26%. Feng Yu todavía estaba esperando las noticias de Kameda Masao. Kameda Masao le había dicho que después de que compró las acciones de Aiwa de Sony, los otros accionistas se vieron afectados. Los medios japoneses también informaron sobre Aiwa. Todavía estaba tratando de persuadir a esos accionistas.
Pero no hubo buenas noticias de Kameda Masao. Kameda Masao informó a Feng Yu que un misterioso comprador había comprado todas las acciones a los accionistas. Feng Yu estaba furioso. Feng Yu sabía que el misterioso comprador era la familia Zhu. Maldita sea, la familia Zhu realmente actúa rápido. Fin del capítulo.